Soy una marioneta creada por el primer titiritero del reino de Best Road, Jeffrey Fairchild, en una época en la que su corazón estaba destrozado. Una vez dijo que yo no tenía emociones ni deseos, que era un ser humano perfecto. Pero con el tiempo empezó a mirarme con ojos nublados por la oscuridad y la complejidad, murmurando en voz baja: creo que estoy empezando a odiar cada vez más tu perfección. No lo entendí. Y luego murió. Seguí viviendo sola, durante miles de años. Sin la sangre de un titiritero que me sustentara, mis articulaciones comenzaron a endurecerse, mi piel se volvió opaca y manchada, e incluso mi corazón de cristal crujió con cada giro. Pensé que tal vez era hora de encontrar a sus descendientes. Bienvenido a eHistory Channel. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. Comienza la historia. ¿También eres de nuestra escuela? ¿Por qué no te había visto antes? El sol brillaba en lo alto, y el calor hacía que la resina bajo mi piel se sintiera un poco pegajosa. Miré a la joven del trío que estaba frente a mí, la que me interrogaba. Con calma, repetí: quiero ver al descendiente de Jeffrey Fairchild. La expresión cautelosa de la chica cambió al instante. ¿Conoces a Jeffrey? El joven amo ha vuelto. Se oyó una interferencia en su walkie-talkie seguida de un estallido de voces y el estruendo de las bocinas. Al oír esto, la expresión de la chica se retorció con urgencia. Sáquenla de aquí. ¿Cómo es posible que conozca a Jeffrey? Debe estar intentando aprovecharse de la familia Fairchild. Un guardia de seguridad me agarró del brazo y tiró con fuerza. Pero no me moví. Se detuvo visiblemente sorprendido. Era evidente que no esperaba que alguien que parecía tan frágil pesara tanto. Dije: quiero ver al descendiente de Jeffrey Fairchild. Mi voz se mantuvo firme. Pero mis rodillas crujieron audiblemente, tensas por el peso. Habían pasado 2000 años sin el alimento de la sangre de Jeffrey Fairchild. Mis articulaciones de madera se descomponían lentamente. Frustrado, el guardia de seguridad me empujó bruscamente. Señorita, pareces tener 17 o 18 años como mucho. Estudia mucho y deja de soñar con aferrarte a la gente rica. Caí al suelo, intentando mover las piernas. Inútil. Ya no podía moverme. El guardia de seguridad y un mayordomo me agarraron de los brazos, arrastrándome como una marioneta sin vida hasta un lugar bajo un árbol, a unos 10 metros de la entrada de la finca Fairchild. A lo lejos, un elegante coche negro se detuvo en la entrada. La puerta se abrió y salió un joven. Vestía el mismo uniforme escolar que la joven. Sin embargo, había algo más sombrío en él. La chica se apresuró a saludarlo con una sonrisa aduladora dibujada en el rostro. No pude oír lo que dijo, pero la expresión del chico se tornó impaciente. Como si percibiera mi mirada, se giró de repente hacia mí. Esa fue la primera vez que vi a Jeffrey Fairchild. Su 105º descendiente. En el instante en que lo miré a los ojos, mi corazón de cristal en descomposición se estremeció violentamente. Sus ojos se parecían tanto a los de Jeffrey Fairchild. Pero solo me dirigió una mirada rápida antes de darse la vuelta y desaparecer en la finca Fairchild. Esa noche llovió a cántaros. Me senté bajo el árbol, mirando al otro lado del muro de la finca. Las luces de la habitación del segundo piso del ala este se habían apagado hacía tiempo. Antes, habría podido saltar ese muro con facilidad. Pero ahora... De repente un tenue aroma a sangre me llegó a la nariz. Me puse rígido. Era fresca, con la esencia única del linaje de Jeffrey Fairchild. El simple aroma bastó para que mi cuerpo en descomposición comenzara a sanar, recuperándose visiblemente. Un relámpago iluminó el cielo. Y al instante siguiente no había nadie bajo el árbol. ¿Quién anda ahí? ¿Intentas suicidarte? La habitación a oscuras se llenó del suave repiqueteo de las gotas de lluvia mezcladas con las de sangre, goteando rítmicamente sobre el suelo. Un relámpago se coló por la abertura de las cortinas, iluminando la silueta del niño sentado en el suelo. Su muñeca estaba marcada por innumerables cicatrices, antiguas y recientes. De la última herida manaba sangre fresca. Charco en el suelo. ¡Qué desperdicio! ¿Cómo entraste? Ah. Antes de que pudiera terminar, me arrodillé y presioné mis labios contra su herida.
Las pupilas de Jeffrey Fairchild se contrajeron bruscamente al sentir que le chupaba la sangre. Sobresaltado, me apartó. ¿Qué haces? El sabor de su sangre me devolvió las fuerzas. Lo empujé al suelo y seguí bebiendo. Al principio se resistió. Pero finalmente dejó de resistirse. Después de un buen rato me miró con cansancio. Oye, ¿ya terminaste? Me limpié la sangre de la comisura de la boca y me bajé de él. Sí, ya terminé. Gracias. Su mirada pensativa se suavizó un poco. Con sarcasmo. ¿Qué eres? Un vampiro. Negué con la cabeza. No una marioneta. Una marioneta. Por primera vez, un interés genuino brilló en sus ojos. ¿De quién es la marioneta? De Jeffrey Fairchild. ¿Cuándo te convertí en mi marioneta? A ti no, lo miré con calma. Tu antepasado. Hizo una pausa y luego se burló. ¿Entonces me estás diciendo que mi antepasado te convirtió en su títere? Pareces poco listo. Una afirmación tan simple, pero no la puedes comprender. Jeffrey Fairchild guardó silencio. La sala se sumió en un silencio inquietante. Ladeé la cabeza, confundido. ¿Qué te pasa? El chico bajó la mirada, observando la herida en su muñeca que había dejado de sangrar. Soltó una risita. Nadie me había llamado tonto antes. Si te llamo tonto porque estás feliz. ¿Feliz? ¿Dónde lo ves? ¿Por qué te reíste? Volvió a guardar silencio. Tras un largo rato, lo oí murmurar en voz baja. ¿Quién es el tonto de verdad? Habla como si cada frase costara dinero. Jeffrey Fairchild era una persona peculiar. No me preguntó cómo aparecí en su habitación de la nada. No se sorprendió cuando bebí su sangre, ni siquiera cuando le dije que era una marioneta de su antepasado. Solo asintió levemente y respondió con un no. Luego me echó. Está lloviendo afuera, dije. Se burló. Bebes sangre. Y le tienes miedo a la lluvia. Era cierto. Pero aún así. ¿Intentarás suicidarte otra vez?, pregunté. Me miró perplejo. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? No puedes suicidarte. ¿Por qué? Necesito tú. La respiración de Jeffrey Fairchild se hizo más lenta, esperando mis siguientes palabras. Me quedé atascado un momento antes de terminar. Tu sangre. Su rostro se ensombreció al instante. Fuera. Jeffrey Fairchild tenía 17 años. En la era del reino de Bestrode, ya podría estar casado y tener hijos. Pero en esta era, solo estaba en el penúltimo año de preparatoria. Esa noche, después de beber su sangre, alivié temporalmente los síntomas de la descomposición. Pero era solo una solución temporal. No una solución. Para que me aceptara, lo esperaba afuera de su casa y cerca de su escuela todos los días. Estaba segura de que me vio. Nuestras miradas se cruzaron varias veces. Aunque su mirada permaneció indiferente, ya no era tan vacía y sin vida como cuando nos conocimos. ¿Eres tú? Una voz familiar de chica se escuchó desde atrás. ¿Qué haces aquí? ¿De verdad te atreviste a seguirlo a la escuela? Era la misma chica que vi afuera de la casa de Jeffrey Fairchild. En los últimos días, también la había visto abrazada a Jeffrey desde lejos en la puerta de la escuela. Tú, dije con calma, deberías dejar de aferrarte a Jeffrey Fairchild. La chica abrió mucho los ojos. Quedó atónita por un instante. ¿No debería ser yo quien te lo dijera? La miré con seriedad. Es mío. Antes de morir, Jeffrey Fairchild me dejó una última instrucción. Si un día mi cuerpo comenzara a mostrar signos de descomposición, buscaría a sus descendientes. Su linaje me proveería con lo que necesitaba. Sin condiciones. ¿Qué tan descarada puedes ser? ¿Acaso Jeffrey te conoce? La cara de la chica se puso roja de furia. Me pareció gracioso y le di un golpecito en la mejilla. Está roja. Antes no era así. ¿Cómo lo hiciste? Su cara se puso roja y me apartó la mano con desdén. ¿Estás loca? Me estás tomando el pelo. Hizo una pausa,
mirando de nuevo a la escuela y luego a mí, con un destello de malicia en sus ojos. ¿Quieres ver a Jeffrey? Sí. Luego te llevaré con él. La chica se llamaba Susana Parker. Me arrastró directamente al aula y luego me apartó la mano. ¿No dijiste que conocías a Jeffrey?, se burló, señalando la última fila. Jeffrey, ¿la conoces? Bajé la vista, inspeccionando las grietas que se formaban en mi piel. Ante sus palabras, levanté la vista y mi mirada se encontró con la mirada tranquila y fija de Jeffrey Fairchild. Jeffrey Fairchild. Mis ojos se iluminaron al instante. Sus dedos, que habían estado hojeando el libro, se detuvieron un instante. Jeffrey, esta chica dice que es tuya, dijo Susana Parker con un tono quejoso y acusador. Incluso me dijo que no me aferrara a ti. Un grito ahogado recorrió la sala. Todos se giraron a mirarme con asombro. ¿Cómo se atreve a decir algo así? ¿No teme que Jeffrey la mate? Susurros y murmullos se extendieron como la pólvora. Jeffrey Fairchild cerró su libro con calma y alzó la mirada para encontrarse con la mía. Por un breve instante algo insondable brilló en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Dirigió su atención a Susana Parker. Te dijo que dejaras de aferrarte a mí, dijo en voz baja. Su voz era apenas un susurro, pero hizo que todos contuvieran la respiración. ¿No entiendes el lenguaje humano? El aula se sumió en un silencio inquietante. El rostro de Susana Parker palideció. De repente sentí que la resina de mis articulaciones volvía a supurar, y una sensación de urgencia me invadió. Jeffrey Fairchild. Antes de que pudiera terminar, pareció presentir algo, se levantó y se acercó a mí. Ven conmigo, dijo. Ante las miradas atónitas de todos los presentes, me agarró la muñeca por donde se habían formado las grietas y me sacó del aula. En la escalera vacía, giró la cabeza visiblemente incómodo. ¿Quieres beber mi sangre otra vez? Se adaptó rápidamente. Pero negué con la cabeza. No. Entonces, ¿qué quieres de mí?, frunció el ceño. ¿Alguna vez has tenido una muñeca BJD? Por alguna razón, su expresión se torció de forma extraña. Antes de que pudiera responder, continué, aunque soy una marioneta, necesito mantenimiento. Han pasado más de 2000 años desde que recibí el mantenimiento adecuado. ¿Y entonces? Eres descendiente de Jeffrey Fairchild. Lo miré expectante. Deberías saber cómo cuidar una marioneta, ¿verdad? Las puntas de sus orejas se pusieron ligeramente rojas. Tú. Jeffrey Fairchild, soy muy fácil de cuidar. Empecé a contar con los dedos. Solo necesito que me engrasen una vez al mes, que me revisen las articulaciones para ver si están flojas y que me repongan la resina de vez en cuando. Terminé de explicar y levanté la vista, captando la leve curva de sus labios al murmurar. Eso suena bastante problemático para algo que dice ser fácil de mantener. No entendí sus palabras y me acerqué. ¿Qué dijiste? Qué curioso que ya no tartamudees. Eso es porque estoy muy familiarizado con el mantenimiento. Problemático. Murmuró en voz baja, aunque su nuez de Adán se balanceaba visiblemente. El mantenimiento era urgente. Así que Jeffrey Fairchild me llevó de vuelta a su casa justo después de la escuela. Los guardias de seguridad y el mayordomo parecían a punto de salírseles los ojos de las órbitas cuando lo vieron tomarme de la mano y guiarme hacia la entrada. Hola. Los saludé alegremente. Parecían aterrorizados, como si les hubieran arrancado el alma. Incliné la cabeza confundido, solo para que Jeffrey Fairchild me la agarrara y la girara. ¿Por qué los saludas?, expliqué con seriedad. Sus pasos vacilaron ligeramente, su tono se volvió inexplicablemente extraño. Cualquier cosa que dijera Jeffrey Fairchild, ¿simplemente la seguías? Claro. Resopló visiblemente molesto, pero siguió caminando. Pronto llegamos a una habitación en el segundo piso. Esperaba que necesitara tiempo para preparar las herramientas o quizás preguntarme qué era necesario. Pero dentro, todo ya estaba perfectamente en su lugar. En la estantería había numerosos libros sobre el arte de las marionetas y las técnicas de autómatas. En cuanto vi los conocidos pinceles de óleo, se me iluminaron los ojos y me acerqué rápidamente. Esto era de Jeffrey Fairchild. Lo usó para mantenerme.
Me volví para mirar a Jeffrey Fairchild. ¿Cómo es posible? Soy su descendiente. ¿Qué te parece? Me miró con los ojos en blanco antes de volverse hacia un estante de la esquina. Revolvió entre hileras de botellas y frascos, y finalmente regresó con una pequeña botella de porcelana en la mano. ¿Dónde están los problemas? Sin decir palabra, levanté la mano y me desabroché la camisa. En cuanto la tela se deslizó de mis hombros, las pupilas de Jeffrey Fairchild se contrajeron bruscamente. Tú. Volteó la cara bruscamente con las orejas rojas como la pólvora. Vuelve a ponerte la ropa. ¿Cómo puedes inspeccionar las articulaciones con mi ropa puesta? Incliné la cabeza confundida y señalé la piel agrietada bajo mi clavícula. Aquí y las articulaciones de mis hombros están flojas. Su nuez de Adán subía y bajaba mientras tragaba con dificultad. Finalmente respiró hondo, obligándose a darse la vuelta. Su mirada solo se atrevía a posarse donde yo señalaba, como si el resto fuera a quemarlo. Date la vuelta, dijo con voz ronca. Primero te revisaré la espalda. Ah, vale. Obedientemente le di la espalda. Esperé un buen rato antes de sentir por fin su mano tocarme la espalda. Aunque era una marioneta, mi piel tenía la misma textura que la de un humano, solo que un poco más fría. Sentía las yemas de sus dedos temblar ligeramente al rozar mi espalda. Tengo demasiado frío para ti. No pasa nada. Su voz sonaba tensa, sus dedos rozando suavemente mi columna. ¿Lo hizo? ¿También solía hacer esto contigo? Claro. Me obligó. El mantenimiento también era su trabajo. En realidad, Jeffrey Fairchild tenía las piernas flojas. Cada vez que creaba una marioneta, solo se encargaba de la estructura interna. El modelado de la piel y el mantenimiento rutinario siempre los hacía su criada, Lotus. Pero no podía decirle eso a Jeffrey Fairchild. Si supiera que Jeffrey Fairchild nunca lo hacía él mismo, podría negarse a ayudarme también. Oh. La voz de Jeffrey Fairchild sonaba apagada. No entendía bien por qué. Al instante siguiente un aceite medicinal fresco mezclado con las yemas de los dedos calientes me presionó suavemente la espalda. Sus palmas alisaron el aceite uniformemente, con una ternura que parecía casi irreal. La sensación fue tan relajante que casi me quedé dormida. Eso fue hasta que oí que se le quebraba la voz. Tú. También necesitas que te hagan la parte delantera, ¿verdad? Me giré rápidamente y señalé el punto debajo de la clavícula. Justo aquí. El sonido del corazón de cristal girando por dentro no es correcto. La mirada de Jeffrey Fairchild se posó en mi punto de referencia, con la respiración entrecortada. Tomó el pincel con rigidez, pero justo cuando estaba a punto de tocar mi piel, se detuvo de golpe. Tú. Su voz sonó tensa y áspera. No puedes llegar al frente tú solo. Hazlo tú mismo. Como si le diera vergüenza, me puso el cepillo en la mano. Me quedé mirando confundida las puntas de sus orejas sonrojadas. Pero hay que moldearlo. No sé cómo. Su nuez se movió visiblemente y tras una larga pausa, me arrebató el cepillo con voz resignada. Cierra los ojos. Los cerré obedientemente escuchando el sonido irregular de su respiración, tan cerca que podía sentirla. Cuando las yemas de sus dedos tocaron el punto cerca de mi corazón de cristal, temblaron un segundo antes de presionar suavemente la zona, como si estuviera manipulando el tesoro más frágil. Pasó el tiempo. Minuto a minuto. Cuando Jeffrey Fairchild por fin terminó de restaurarme, se desplomó en el suelo, su voz era apenas un susurro. Listo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí como nuevo. Un sentimiento que Jeffrey Fairchild describió una vez como una emoción humana floreció en mí, felicidad. Di saltitos por la habitación, probando el movimiento de mis articulaciones. Jeffrey Fairchild me observaba con expresión contradictoria. ¿Tú? ¿No te da vergüenza nada? ¿Vergüenza? ¿Cómo se siente eso? Jeffrey Fairchild se atragantó con las palabras. Volteó la cabeza, enfurruñado. Cuando Jeffrey Fairchild descubrió que había estado viviendo en una cueva todos estos años, se quedó realmente atónito. Llamó a su padre enseguida. No estaba seguro de lo que dijo, pero al final del día, oficialmente me estaba quedando en su casa.
Cuando su madre me vio, pareció haber algún malentendido. No fue muy acogedora. Jeffrey Fairchild tampoco me lo explicó. Parecía que su relación con su madre no era muy buena. ¿Es tu madrastra? Desde que Jeffrey Fairchild me arregló el cuerpo, hablaba con más fluidez. Hizo una pausa, visiblemente aturdido. La expresión de su madre se ensombreció al instante. Mocoso insolente. Un bastardo siempre será un bastardo. ¿Tu madre no te enseñó modales? No tengo madre, respondí con naturalidad. Jeffrey Fairchild soltó una carcajada. Ya veo. Así que por eso llamaste a la puerta. La madre de Jeffrey Fairchild resopló. Su mirada aguda se posó en él. Eres igualito a tu padre. Incluso a su hija ilegítima, que viene de afuera. Tú también quieres protegerla. No lo soy. Antes de que pudiera terminar, Jeffrey Fairchild me tapó la boca con una mano y me empujó escaleras arriba. Solo cuando volvimos a su habitación pregunté confundida. ¿Qué pasa? Tu identidad no debería ser conocida por mucha gente. Es peligroso. De ahora en adelante en esta casa, eres la hija adoptiva de mi padre. ¿Ni tu madre puede saberlo? Claro. La expresión de Jeffrey Fairchild se puso seria. Aparte de mí, no le digas a nadie quién eres. Oh. La habitación de Jeffrey Fairchild estaba justo al lado de la mía. Después de que mi cuerpo se recuperó, mi audición también se agudizó. En medio de la noche lo oí llamarme. Mi cabello plateado ondeó levemente y en un abrir y cerrar de ojos, me deslicé por su ventana entreabierta, apareciendo junto a su cama. Tú. Jeffrey se levantó de la cama de golpe, metiendo algo frenéticamente bajo las mantas. Bajo la luz de la luna, sus orejas se tiñeron de un rojo brillante. ¿Cómo entraste aquí? Lo miré con la cabeza. Te oí llamarme. Jeffrey Fairchild, ¿me buscabas? No. Fuera. Jeffrey Fairchild, ¿puedo dormir en tu habitación? Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, antes de que su expresión se tornara severa. Y no. ¿Por qué no? Volví a inclinar la cabeza, solo para que él se levantara y me empujara hacia la puerta. Fuera. Fuera. De ahora en adelante no puedes entrar a mi habitación. Aunque me oigas llamarte, no entres. Pero Jeffrey Fairchild siempre me dejaba quedarme con él. Sus movimientos se detenían. ¿Tú? ¿Te acostabas con él? Claro. ¿No lo sabías? Soy muy útil. Conmigo cerca, los mosquitos no se le acercarían. Puedo dormir en el suelo. Tengo mucha experiencia con eso. Jeffrey Fairchild me dejaba dormir junto a su cama para que no le picaran los mosquitos. Jeffrey Fairchild. Lo miré fijamente un rato. Finalmente murmuró en voz baja, deja de compararme con él. No soy él. Oh. Al ver que no se movía, no insistí más. Abrí la puerta, lista para irme cuando de repente habló, si vas a dormir, duerme aquí. Pero no duermas en el suelo. Si se te humedece la madera, me costará mucho lidiar con eso. Jeffrey Fairchild, eres muy amable. Murmuró algo en voz baja, pero no lo oí. Antes de que pudiera reaccionar, lo abracé fuerte. Tú. Antes de que pudiera terminar, ya lo había soltado. Sin dudarlo, me metí bajo sus sábanas. Presa del pánico, se apresuró a cubrirme la cabeza con la manta. Cuando la volví a bajar, lo vi tirar apresuradamente algo que parecía de madera debajo de la cama. Me miró fijamente, se puso rojo y apagó las luces rápidamente. Duerme. Solo duerme. Jeffrey Fairchild era un poco extraño, pero quizá la gente de aquella época era igual. En cualquier caso, era mejor que los Fairchild que conocí hace 1000 años. Me desecharían si me tuvieran miedo, pero si les era útil, fingirían amabilidad, solo para venderme a un precio muy alto. Jeffrey Fairchild era diferente. Frío por fuera, cálido por dentro. Era una buena persona. Jeffrey Fairchild solía decir que en personas como él valía la pena confiar. A mi lado, su respiración se fue calmando poco a poco. Yo era una marioneta. No necesitaba dormir.
En mitad de la noche me deslicé entre sus brazos, acurrucándome contra él para que sirviera de repelente de mosquitos. «Es resina», murmuró algo en sueños, moviendo ligeramente la mano. Pensé que me iba a apartar, pero al instante siguiente su brazo me rodeó la cintura, acercándome aún más. Era la primera vez que alguien me abrazaba solo. Me sentí diferente. Parpadeé un par de veces y luego me quedé mirando en silencio el rostro dormido de Jeffrey Fairchild toda la noche. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos y me vio, su primera reacción fue echarme de la cama instintivamente. «Dios, ¿eres un fantasma?». Me senté en el suelo, mirándolo con inocencia. Él me devolvió la mirada en silencio, antes de suspirar y apartar la mirada. «Olvídalo. No tiene sentido discutir contigo. De todas formas, no lo entenderías». El segundo día en casa de los Fairchild, Jeffrey Fairchild me dijo que, desde que había regresado a la sociedad humana, ya no podía seguir deambulando como un salvaje. Tenía que ir a la escuela con él. Sospeché que mentía. Lo más probable es que simplemente no se sintiera cómodo dejándome sola con su madre. La familia Fairchild ejerció una gran influencia en esta época. Hicieron contribuciones notables a los principales proyectos de ingeniería mecánica del país. Así que conseguirme una tarjeta de identificación no fue ningún problema. Una semana después, volví a la escuela de Jeffrey Fairchild. Esta vez vestía el mismo uniforme que los demás. Incluso me senté junto a él. Mi corazón late más rápido que antes. ¿Significa eso que estoy feliz? Acaban de reparar tu corazón de cristal. Un ritmo cardíaco acelerado es normal, respondió presionándome contra el asiento. Siéntate bien. La clase está a punto de empezar. ¿Clase? Parpadeé confundido mirando a los demás. Nos habían estado mirando a Jeffrey Fairchild y a mí, pero cuando los miré, apartaron la mirada rápidamente. Cuando Susana Parker se enteró de que iría a la escuela, de que incluso había venido en el coche de Jeffrey Fairchild, y de que él me había agarrado de la mano todo el tiempo, recordándome que no me alejara, se puso furiosa. Al terminar la clase, cuando Jeffrey Fairchild regresó al aula a buscar algo, ella y otras dos chicas me acorralaron en el pasillo. Su delicado rostro se retorció de rabia. Realmente te subestimé. Empezaron a empujarme, incluso a golpearme. Pero no dije nada. Al poco rato se agarraban las manos y gritaban de dolor. ¿Están bien? ¿No sienten nada? No. Al fin y al cabo soy de madera. Los tres se pusieron furiosos. Susana Parker se me acercó furiosa. De repente me agarró el pelo largo y me arrastró hacia la ventana. Si no sientes dolor, morirás si te echo de aquí. Pensé seriamente en su pregunta. No moriría, pero si no me resistía, mis articulaciones de madera de agar podrían romperse. No estaba seguro de si Jeffrey Fairchild podría arreglarlo. Mientras pensaba, de repente sentí un fuerte golpe en la espalda. En ese instante de ingravidez, las yemas de mis dedos expulsaron instintivamente hilos plateados transparentes que rodearon la muñeca de Susana Parker. «Cedro». Era la voz de Jeffrey Fairchild. Entre la ráfaga de viento mientras caía, vi su figura corriendo hacia mí. El rostro siempre envuelto en la tristeza, ahora estaba pintado de puro terror. ¿Cómo podía un rostro humano mostrar tantas expresiones? Aterricé con gracia, y Jeffrey Fairchild corrió hacia mí, agarrándome los hombros con tanta fuerza que casi me dolía. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Su voz temblaba con algo que nunca antes había oído. Estaba a punto de decirle que desde esa altura era imposible que me hiciera daño cuando una ballena salió del árbol que teníamos encima. Susana Parker, que había sido arrastrada por mis hilos plateados, estaba ahora atrapada en una rama, colgando desde el segundo piso. Jeffrey Fairchild. Me voy a caer. Ayúdame. Jeffrey Fairchild la miró con los ojos entrecerrados, colgando del árbol. ¿La empujaste? El terror que había llenado sus ojos se desvaneció, reemplazado por oscuridad, teñida de algo agudo y cruel. Miré fijamente el rostro de Jeffrey Fairchild, intentando imitar ese complejo cambio de emoción. Pero al segundo siguiente su voz se volvió inquietantemente alegre. «Quédate ahí arriba un rato». Me alisó el uniforme arrugado con calma.
Si no puedes aguantar, bueno, un hueso roto no es el fin del mundo. La luz del sol se filtraba entre las hojas, moteando su rostro con una luz dorada. De repente pensé, era hermoso. No era la clase de belleza que se describe en los libros, sino los rasgos clásicos de los hombres guapos. No, al mirarlo me vino a la mente la palabra hermoso. Extendí la mano y le toqué la frente. Se quedó paralizado. ¿Qué haces? Eres muy guapo. Jeffrey Fairchild dijo que solo era un pedazo de madera sin idea. Esa noche no me dejó dormir en su habitación. También me prohibió volver a tocarlo. Sin alguien con quien dormir, me sentí un poco incómoda. Jeffrey Fairchild me dijo una vez que siempre es difícil para las personas pasar del lujo a la simplicidad. Una vez que experimentan el ruido y la calidez de la compañía, les empieza a dar miedo la soledad. Una vez que ven la luz, le temen a la oscuridad. Y ahora, tras solo unas noches durmiendo junto a Jeffrey Fairchild, me costaba dormir solo. Había pasado más de 2000 años así. Pero ahora, yacer solo se sentía extraño. Me puse la mano sobre el corazón inmóvil y pensé, ¿estoy empezando a comprender las emociones humanas? En el desayuno compartí esta buena noticia con Jeffrey Fairchild. Su mano, que sostenía una cucharada de avena, se quedó congelada en el aire. Me miró con una expresión inexplicable. Unos segundos después bajó la mirada con voz indiferente. Le estás dando demasiadas vueltas. No eres más que un trozo de madera. Señorita Sider, ¿no le ha gustado el desayuno de hoy? El mayordomo estaba cerca, observándome con nerviosismo. Bajé la vista hacia el desayuno que tenía delante. El desayuno de cada día siempre era perfecto. Con solo verlo pensé que debía estar delicioso. Pero no pude comer. Apoyé la barbilla en la mano, jugando distraídamente con la cuchara. No tengo hambre. Creo que nunca la he visto comer, señorita Sider. Tú tampoco cenas. Estás en la edad en la que deberías estar creciendo. No deberías saltarte comidas solo para bajar de peso, dijo el mayordomo, con un tono que denotaba preocupación y adulación. Pero después de ese día, Jeffrey Fairchild nunca volvió a desayunar ni cenar en casa, ni siquiera almorzó en la escuela. En cambio, empezó a llevarme a la azotea desierta. Mientras comía, me sentaba a su lado y lo observaba. ¿Es bueno? No. Es imposible. Sus ojos brillaron con un destello de lástima. Ni lo pienses. De todas formas, no se nota el sabor. Noté un grano de arroz pegado a la comisura de su boca, redondo y brillante. Se veía tan apetitoso. ¿Por qué no probarlo? Solo un grano. Me incliné y chupé el grano de arroz justo de la comisura de sus labios. Jeffrey Fairchild dio un salto hacia atrás, sobresaltado, y cayó al suelo. ¿Qué haces? ¿Por qué te sorprendes tanto? Mastiqué el grano diminuto parpadeando inocentemente. Sus orejas y cuello se pusieron rojos como platos. Los frotó con la mano como si quisiera quitarles el color. Los humanos son tan interesantes. Pueden cambiar de color. No puedo hacer eso. Puedo teletransportarme, tengo buena vista y buen oído. Pero no puedo cambiar de color. Si no supiera que eres de madera, pensaría que me estás insultando, dijo Jeffrey Fairchild, recuperando la compostura. Se levantó, se sacudió el polvo y siguió comiendo. Ese grano de arroz era tan pequeño que al masticarlo pareció desaparecer sin darme cuenta. No pareció afectarme en absoluto. Este descubrimiento me alegró. Así que al día siguiente, al ver otro grano de arroz pegado a su cara, me incliné y lo volví a comer. Nunca me había dado cuenta, pero Jeffrey Fairchild era un desastre al comer. Siempre le quedaba comida en la cara. Se convirtió en una especie de ritual. Él comía, y yo comía los granos de arroz que le quedaban en los labios. Aunque a veces cuando se enojaba conmigo por robarle su comida, me mordisqueaba la boca en venganza. Si pudiera sentir dolor, imagino que me dolería mucho. Quizás porque Jeffrey Fairchild y yo siempre comíamos en la azotea, la gente empezó a sospechar. Un día al entrar a la escuela, noté que todos me miraban raro. Cuando Jeffrey Fairchild fue al baño, de repente mi escritorio se cayó. Un grupo de personas me rodeó.
Parece tan inocente, pero en secreto es una seductora. Menuda actuación. Con razón Jeffrey Fairchild la trata tan bien. Supongo que usa trucos baratos. Jeffrey Fairchild siempre se comporta con tanta superioridad. Creía que tenía estándares. Supongo que no. Me lanzaron un montón de fotos, esparciéndolas por el suelo. Miré hacia abajo y vi fotos mías y de Jeffrey Fairchild desde diferentes ángulos y con diferente ropa. Y en cada una, me comía los granos de arroz de las comisuras de sus labios. Somos Jeffrey Fairchild y yo. Estaba a punto de recoger las fotos cuando alguien me pisó la mano. ¿Y aún quieres recogerlos? Nunca había visto a alguien tan descarado. Fruncí el ceño y miré a la persona que me pisaba la mano. ¿Por qué me pisas? La persona titubeó atónita ante mi pregunta. Todos intercambiaron miradas y luego se volvieron a mirarme como si fuera idiota. Desde un rincón de la multitud, Susana Parker habló con la voz cargada de desprecio. A algunos les gusta hacerse los inocentes, fingiendo no tener ni idea, pero por desgracia, no todos son tan estúpidos. Si de verdad es tan ingenua, ¿cómo pudo besar a alguien a la fuerza? Sus palabras provocaron una oleada de risas, que recorrieron la sala. La persona que me pisó la mano la presionó aún más fuerte. La suela de su zapato estaba sucia, manchando las fotos que tenía debajo. ¡Qué fastidio! Lo agarré del tobillo con una mano y lo arrojé hacia afuera. Salió volando por la ventana y se estrelló contra el pasillo, afuera del aula. ¡Ah! Su grito resonó y la multitud se quedó boquiabierta, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo es tan fuerte? Todos a por ella. Derroten a este pequeño espíritu zorro. Mientras la multitud avanzaba a empujones, retrocedí un paso. No quiero hacerte daño. No te acerques más, les advertí. Se burlaron. Uno de ellos dio un paso adelante y se burló. ¡Ay! ¿No quieres lastimar a nadie? Anda, no te contengas. Golpéame, me atrevo. ¿Por qué? Uf. Antes de que pudiera terminar, un hilo plateado transparente salió disparado de mis dedos, se enroscó alrededor de su tobillo y lo tiró al suelo. La multitud se quedó atónita ante la extraña escena. ¿Cómo se cayó así? Brujita. ¿Crees que sabes hacer travesuras? El que cayó se levantó con el rostro desencajado de rabia, y se abalanzó sobre mí otra vez. Me aparté con gracia y le di una patada en el trasero. Se tambaleó hacia adelante golpeándose el estómago contra la esquina de un escritorio. Su rostro palideció y no pudo emitir ningún sonido. Los demás reaccionaron de golpe y se lanzaron hacia adelante intentando agarrarme los brazos y las piernas. Pero unos caóticos minutos después, el aula estaba en completo desorden, y ni uno solo había logrado tocarme. Fue entonces cuando Jeffrey Fairchild regresó. ¿Qué demonios hacen? Aunque a Jeffrey Fairchild y a mí nos acusaron de amor adolescente, solo nos llamaron a la oficina para un simple sermón. Al fin y al cabo, la escuela aristocrática fue fundada por la familia Fairchild. ¿Qué podría pasarle a Jeffrey Fairchild? Si él estaba bien, yo también lo estaría, por supuesto. Pero quienes me habían acosado, incluyendo a Susana Parker, desaparecieron de la escuela ese mismo día. Jeffrey Fairchild me dijo que los habían expulsado. Lo siento. No debí haberte dejado solo hoy. No te protegí como es debido. Jeffrey Fairchild era una persona muy buena. Aunque no fue su culpa. Dijeron que te besé a la fuerza, pero solo estaba comiendo, ¿no? De camino a casa, saqué las fotos que había recogido ese día y se las enseñé a Jeffrey Fairchild. En cuanto las vio, se le puso la cara roja. Me arrebató rápidamente todas las fotos de las manos, carraspeando torpemente. No hagas caso a sus tonterías. Solo estábamos comiendo. ¿Entonces podré comer contigo en el futuro? Sus ojos parpadearon nerviosos, sin atreverse a mirarme. Simplemente miró al frente. Ya veremos. Al llegar a casa, Jeffrey Fairchild me llevó al taller. Quítate la ropa. Necesito ver si hay algún daño. Cuando Jeffrey Fairchild vivía, mi cuerpo recibía mantenimiento una vez al mes antes de que falleciera.
Me dio un suero especial de conservación, diciendo que si tenía cuidado, duraría 2000 años. Pero ahora, sus efectos habían desaparecido. Volví a necesitar mantenimiento cada mes. Jeffrey Fairchild me lo había hecho hacía unos 20 días. Por cierto, aún me quedaba una semana para la siguiente sesión. Pero debido a la pelea anterior, aunque gané, mi cuerpo sufrió algunos daños. Sin dudarlo, me quité la ropa. Al girarme noté que las orejas de Jeffrey Fairchild se habían puesto tan rojas que parecía que iban a sangrar. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Jeffrey Fairchild se aclaró la garganta. No. No lo sé con solo los ojos. Tendré que comprobarlo. Oh. Asentí comprendiendo. Adelante, palpa. El aire se volvió denso, casi sofocante. La mano de Jeffrey Fairchild flotaba en el aire, sin avanzar ni retroceder. Noté pequeñas gotas de sudor formándose en su frente. Su respiración se volvió irregular y entrecortada. ¿Olvidaste cómo hacerlo? Me curaste la última vez, ¿verdad? Tú. Su voz salió ronca y tensa. ¿Puedes dejar de mirarme así? Cerré los ojos obedientemente. ¿Qué tal ahora? El silencio se prolongó un buen rato. Tuve paciencia durante 10 minutos antes de finalmente hablar, confundido. Jeffrey Fairchild, tu corazón late muy fuerte. Es un poco molesto. Sus manos se detuvieron, sus movimientos se volvieron torpes. Abrí los ojos y miré hacia abajo. Jeffrey Fairchild está torcido. Su rostro se llenó de pánico. No, no me apresures. Acabo de revisar tu corazón de cristal y lo devolví. Lo arreglaré ahora mismo. Yo no tenía prisa, pero él sí. Estaba tan nervioso que el proceso se alargó. Me aburrí de esperar, tumbado en la cama sin rumbo. Para cuando terminó, la luna ya había salido. Jeffrey Fairchild, ¿ya terminaste? Unos momentos después, perdón, ya terminé. Me soltó como si fuera un hierro candente, respirando aliviado, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Me incorporé y examiné mi cuerpo. La luz de la luna se filtraba por la ventana, proyectando largas sombras en las paredes. Pude ver su silueta con claridad. La forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. De repente extendí la mano y la apreté contra su corazón. Jeffrey Fairchild. Se quedó paralizado, pero no me apartó. Su mirada se volvió profunda e insondable. Tienes un latido. Estoy tan celoso de ti. Ojalá yo también tuviera uno. Ya no quiero este corazón de cristal. Jeffrey Fairchild no dijo nada. Bajó la mirada y parecía casi desolado. Entonces su madre tocó a la puerta. Escuché lo que pasó hoy en la escuela. Jeffrey, ¿sabes siquiera lo que haces? El año que viene estarás en último año. No pienses que solo porque ahora eres el mejor del curso, siempre lo serás. Ese chico, William, te sigue de cerca. Ella también está ahí, ¿verdad? La tía May dijo que se encerraron en su habitación desde que volvieron. Jeffrey, ¿cómo terminaste así? Le has fallado a tu madre. Sus palabras se filtraron por la puerta, cada una más pesada que la anterior. Vi que la expresión, ya sombría, de Jeffrey Fairchild palidecía aún más. Esos ojos que últimamente habían estado tan vivos, se atenuaron hasta convertirse en esa familiar neblina de sombras. Acerqué una silla, me subí y lo abracé. No llores, estoy aquí. Tenía experiencia consolando a la gente. No tengas miedo, eres el mejor. Haces que todos se sientan orgullosos. Su cuerpo se puso rígido e intentó mover la cabeza, pero lo sujeté firmemente contra mi pecho. Nunca me decepcionarás, Jeffrey Fairchild. Eres una persona increíblemente buena. 1000 veces mejor que Lucas Fairchild. No estaba seguro de si era por lo sofocado que se sentía, pero sus orejas se pusieron rojas de nuevo. Tras una larga pausa, por fin habló en voz baja. Cider. Bajé la cabeza para mirarlo. Su mirada se complicó al encontrarse con la mía. Acabas de engrasarte el cuerpo y no se ha asentado bien. Si sigues apretándome así, volverás a tener una figura asimétrica. Ah, claro.
Lo solté apresuradamente. Su mirada se posó en mi pecho un instante y luego la apartó. ¿Quién? ¿Quién es Lucas Fairchild? Uno de tus antepasados. Pero era una mala persona. Me tenía miedo y quería venderme para investigación. Jeffrey Fairchild siempre había dicho que el mundo estaba lleno de gente mala. Dijo que era demasiado ingenuo y que mi identidad se descubriría fácilmente. Por eso, tras su muerte, me fui a las montañas. Hace unos 1000 años, oí que la familia Fairchild no solo había perdido sus puestos en el gobierno, sino que también su negocio estaba en crisis. Tenía mucho dinero guardado en mi cueva. Pensé en bajar de la montaña para dárselo. Pero antes de poder hablar con ellos, los oí negociar mi precio en secreto. ¿Estabas enojado? ¿En ese momento? No, porque iba a estar enojado. Miré a Jeffrey Fairchild desconcertado. Si planeaban venderme, simplemente no les daría mi dinero. Problema resuelto. Jeffrey Fairchild esbozó una sonrisa amarga, levantando ligeramente la comisura de los labios. Pero si me mintieras, te haría papilla. Hizo una pausa y volvió a mirarme. No estaba seguro de qué estaba pensando, pero sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Cuando llegaron las vacaciones de verano, se acabó la escuela. Jeffrey Fairchild me llevó a jugar. Fuimos a todas las atracciones del parque de atracciones. Vimos películas, obras de teatro e incluso conciertos. Me enseñó a viajar en metro, tren e incluso en avión. Me compró un teléfono y me enseñó a usarlo. Asombrado por el poder de la tecnología, me emocioné tanto que aunque estuviéramos a solo unos pasos de distancia, lo llamaba para hablar. Cuando estaba a punto de empezar las clases, me prometió que en cuanto llegara el invierno, me enseñaría a esquiar. Fue la primera vez que experimenté emoción. Al menos pensé que era emoción porque quería hacer todo lo que describía. Pero no pude evitar sentir que se apresuraba. Como si intentara desesperadamente enseñármelo todo. Temía que se le acabara el tiempo. Jeffrey Fairchild, ¿me abandonarás? Estábamos viendo el amanecer cuando le dije que quería estar a su lado para siempre. No creo que respondiera en ese momento. Mientras viva no te abandonaré, dijo con la mirada fija en el horizonte. Y entonces lo comprendí. La vida humana es muy corta. Podría vivir miles de años. Pero Jeffrey Fairchild solo podría vivir 100 años como máximo. Hice pucheros, sintiéndome incómoda. Él rió suavemente. ¿Qué pasa? ¿Una marioneta de madera como tú puede sentirse infeliz? No lo sé. Siento una incomodidad en el pecho. ¿Será que mi corazón de cristal está roto? Después de todo, la montaña rusa de antes me había sacudido bastante. Ya casi ha pasado un mes. Te revisaré. Era la 5ª vez que le hacía una revisión de mantenimiento. Para entonces Jeffrey Fairchild ya se había acostumbrado y ya no estaba tan rígido ni torpe como antes. Pero por alguna razón empezaba a sentirme extraño. Mi cuerpo se sentía extraño. En estos 2000 años nunca había experimentado esas sensaciones tan peculiares. Jeffrey Fairchild me dijo una vez que yo era una marioneta muy especial, nacida en condiciones excepcionales y perfectas. Pasó toda su vida intentando crear a alguien como yo, pero nunca lo logró. Dijo que nací sin emociones y que podría vivir eternamente. Excepto con una condición. Si un día aprendiera a ser verdaderamente humano, perdería todas las ventajas de ser una marioneta. Incluyendo mi inmortalidad. El calor era insoportable y como marioneta de madera, no me convenía demasiado el sol. Jeffrey Fairchild necesitaba ir al baño, así que me dijo que lo esperara en la cafetería. Una marioneta de madera como yo, pero de alguna manera me sentía cansada. Apoyé la cabeza en la mesa y me quedé dormido. De repente oí a alguien gritar: «Está muerta». Desperté de golpe. El camarero me miraba aterrorizado. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar vivo? Es imposible. No respirabas y tu cuerpo estaba helado. La gente en el café empezó a susurrar, intercambiando miradas inquietas. Estaba confundido. Jeffrey Fairchild entró corriendo y, bajo la mirada suspicaz de todos, me sacó. Pensé que solo había sido un incidente menor.
Lo que no esperaba era que Susana Parker también estuviera allí ese día. Aunque la habían expulsado, aún tenía acceso al foro de la escuela. Publicó las imágenes de vigilancia de lo ocurrido en la cafetería tanto en línea como en el foro de la escuela. Incluso desenterró imágenes antiguas de aquella vez que me caí del segundo piso del colegio sin un rasguño. Probablemente no me crean, pero la razón por la que salí volando y me quedé atascado en ese árbol fue porque algo me agarró la muñeca y me sacó. Pero no pude ver nada. Acabo de sentir una fuerza. ¿De verdad crees que un humano podría hacer eso? La publicación de Susana Parker irritó a los compañeros que habían sido expulsados y aún guardaban rencor. Todos se sumaron a la discusión, alegando que usé brujería durante la pelea. Decían que cuando peleaban conmigo, sentían como si algo los jalara, pero nunca lo veían. Cuando regresé a la escuela, todos me miraban con miedo y sospecha. Me llamaban monstruo. Si quieres demostrar que no, déjanos revisarte el aliento. Algunos fingieron rozarme sin querer, y pronto descubrieron que mi cuerpo estaba inusualmente frío. Jeffrey Fairchild observó cómo incluso los periodistas empezaban a llegar, temiendo que atrajera a ciertos investigadores de departamentos gubernamentales especiales. Durante una semana entera, no me dejó salir de casa. Cuando la madre de Jeffrey Fairchild oyó los rumores de que yo era un monstruo, aprovechó la oportunidad para intentar echarme. Fue entonces cuando el padre de Jeffrey Fairchild, que había estado de viaje de negocios, y su tía finalmente regresaron. Al verme sus expresiones eran complicadas. Pensé que me iban a echar. Pero para mi sorpresa ambos me hicieron una reverencia respetuosa y me dijeron con tono solemne y cortés que me quedara y que ellos se encargarían de todo. ¿Por qué me hacían una reverencia? En la habitación de Jeffrey Fairchild, como no podía ir a clase, él me estaba dando clases particulares. Mi pregunta lo dejó paralizado, el bolígrafo que tenía en la mano se detuvo a media frase. Giró la cabeza para mirarme con extrañeza. ¿No sabes por qué? No lo sé. Su tono era apagado, casi reticente. Probablemente piensen que eras el compañero del viejo antepasado, lo que técnicamente te convierte en antepasado de la familia Fairchild. ¿Qué? ¿Un antepasado? Entonces, Jeffrey Fairchild, ¿eres mi descendiente? ¿Mi super nieto? Jeffrey Fairchild. Guardó silencio un buen rato antes de volverme a concentrar en mi cuaderno. Concéntrate en tus tareas. Pero yo era el compañero de Jeffrey Fairchild. Jeffrey Fairchild sí tenía un compañero. Su compañero se fugó con otra persona, dejando atrás a 2 niños. Jeffrey Fairchild estaba devastado. Me construyó para que me pareciera exactamente a ella. Pero por lo que me contó Lotus, Jeffrey Fairchild solía dormir con su compañera en brazos. Nunca durmió abrazándome. Ahora lo entiendo. Jeffrey Fairchild arqueó una ceja. ¿Qué entiendes? Le agarré la muñeca con los ojos brillantes. No soy la compañera de Jeffrey Fairchild. Soy tuya. Le temblaban los dedos y el bolígrafo se le resbaló de la mano, aterrizando en el escritorio con un suave ruido. ¿De qué tonterías estás hablando? La luz proyectaba sombras fragmentadas bajo sus pestañas. Su voz era tensa, pero no soltó su muñeca de mi agarre. Me abrazas cuando duermes. Empecé a enumerar las pruebas una por una. Jeffrey Fairchild nunca me abrazó. Pero tú sí, cada noche. Siempre apoyas tu barbilla en mi cabeza, tu brazo derecho alrededor de mi cintura, e incluso tu pierna izquierda. Cider, gritó de repente. Su voz sonó nerviosa y furiosa. Vaya, pedazo de madera podrida y descarada. La influencia de la familia Fairchild no era ninguna broma. En cuestión de días, todos los rumores sobrenaturales sobre mí en Internet desaparecieron. Susana Parker y quienes causaron problemas fueron llamados a la comisaría como cabecillas. Lo que no esperaba era que William Robertson, el segundo de nuestro curso, también estuviera involucrado. Fue una sorpresa para mí. Siempre me saludaba amablemente cuando me veía. Pensé que era una buena persona. Amable y educado. Pero supongo que era como Lucas Fairchild. Engañoso por fuera. Podrido por dentro. ¿Por qué intentó hacerme daño? ¿Me odia?
Jeffrey Fairchild me dio una palmadita en la cabeza. Te metiste en mis problemas. No te odia. Solo quería complicarme las cosas. Jeffrey Fairchild y su madre tuvieron una gran pelea por William Robertson. Fue entonces cuando descubrí que Jeffrey Fairchild y William Robertson eran en realidad medio hermanos. Compartían la misma madre, pero tenían padres diferentes. La gente siempre dice que los dramas de las familias adineradas son exagerados. Resulta que no es solo un dicho. El padre y la madre de Jeffrey Fairchild tuvieron un matrimonio por negocios. El padre de Jeffrey Fairchild nunca amó a su madre. Pero su madre parecía quererlo de verdad. El mayor secreto de la familia Fairchild era yo. La marioneta. Era un secreto transmitido solo a los verdaderos herederos de la familia Fairchild. La madre de Jeffrey Fairchild se sintió excluida de este secreto. Y el amor se convirtió en odio. En represalia, hizo trampa. Avergonzaría y atormentaría a Jeffrey Fairchild desde pequeño. Todo en un perverso intento de lastimar a su padre. Pero el padre de Jeffrey Fairchild no mejoraba. No le importaba en absoluto. Apenas volvía a casa. Quizás una o dos veces al año. Con el tiempo la madre de Jeffrey Fairchild se volvió más inestable. Su estado mental se deterioró. Y empezó a abusar físicamente de Jeffrey. Intentaba usarlo como palanca para obligar a su padre a volver a casa. «Lo has pasado mal, Jeffrey Fairchild», le dije abrazándolo. Le dio unas palmaditas torpes en la espalda como para consolarlo. «¿Es por eso que siempre te cortabas las venas antes?» «No del todo», respondió. «Entonces, ¿cuál fue la razón?» Jeffrey Fairchild no respondió. No fue hasta que William Robertson me secuestró y Jeffrey resultó gravemente herido al intentar salvarme. Apenas aferrado a la vida, me susurró que no me preocupara. Porque de todas formas no iba a vivir más allá de los 25. Solo entonces lo entendí. Solo entonces miré todo en retrospectiva y finalmente comprendí por qué sus ojos siempre parecían tan desesperados. Como si esperara el fin. La razón por la que se apresuró a enseñarme a vivir en este mundo lo más rápido posible fue por el arte prohibido de Jeffrey Fairchild. La técnica secreta para desafiar al destino con marionetas. En cada generación de la familia Fairchild, una persona sufría una maldición que la hacía incapaz de vivir más allá de los 25 años. En esta generación, esa persona era Jeffrey Fairchild. Y alimentar con sangre a un títere, aunque me sanaría temporalmente, aceleraría su muerte cada vez. Jeffrey Fairchild me había estado dando su vida. Jeffrey. Lo sostuve en mis brazos mientras yacía inconsciente en la cama del hospital. Una sola gota de líquido se me cayó del ojo y cayó en los labios de Jeffrey Fairchild antes de desaparecer. Me quedé paralizada. ¿Era una lágrima? Una marioneta como yo podía llorar. El siguiente septiembre, Jeffrey Fairchild y yo fuimos a la universidad. Sus calificaciones siempre eran excelentes. Yo no había estudiado mucho antes, pero había vivido miles de años y mi capacidad de aprendizaje no era mala. Fuimos a la misma universidad. Él estudió ingeniería mecánica y yo, lengua y literatura. Terminamos la licenciatura y nos fuimos al extranjero para continuar nuestra formación. Al final, logró superar los 25 años. Resultó que el secreto para romper la maldición tenía que ver conmigo. Una gota de la sangre de Jeffrey Fairchild estaba escondida en mi ojo. Creé miles de marionetas, pero solo contigo deseé poder hacer un corazón. Pero nunca tuve esa habilidad. Si un día conoces a alguien que viva con ellos como humano. La carta de Jeffrey Fairchild, sellada durante más de 2000 años, finalmente me llegó. Era tarde, pero de alguna manera, era el momento justo. Si lo hubiera leído antes de conocer a Jeffrey Fairchild, no lo habría entendido. Jeffrey Fairchild, un niño que conocía su destino desde los 5 años, que lo aceptó con una serenidad que desmentía su edad, me había estado esperando durante años. Esa mirada distante desde las puertas de la mansión Fairchild, lo que para él era una coincidencia, significaba, por fin llegaste. Se cortó las venas a propósito, solo para provocarme. Lo que pensé que era su rápida adaptación era simplemente que ya sabía de mi existencia. La figura de madera que había estado escondida debajo de su cama y olvidada desde mi llegada.
No fue hasta años después, cuando estaba limpiando su habitación y lo recogí, que finalmente entendí por qué se había puesto tan nervioso esa noche. Era una miniatura mía, tallada por el propio Jeffrey Fairchild hace más de 2000 años. Durante 4 incontables noches, Jeffrey Fairchild la había sostenido en sus manos mientras dormía. Su superficie de madera se había pulido con el tiempo, perdiendo las líneas nítidas del tallado original. Quizás después de esperarte año tras año me obsesioné. Y en el momento en que finalmente te vi, me enamoré. Eso fue lo que dijo Jeffrey Fairchild cuando se me confesó. En ese momento, recordé de repente cómo me había mirado Jeffrey Fairchild mientras su vida se desvanecía lentamente. Sus ojos se llenaron de complejidad y tristeza. Sin emociones, sin deseos, no tienes miedo y eres inquebrantable. Eres un ser humano perfecto. Debería estar orgulloso, pero creo que empiezo a odiar tu perfección. Cuando estoy aquí, no te sientes feliz. Cuando me vaya, no sentirás tristeza. Ahora, quisiera poder contárselo a Jeffrey Fairchild. He aprendido a sentirme feliz. Y he aprendido a sentirme triste. Cuando Jeffrey Fairchild me abraza, me besa y me dice que me ama, siento felicidad. Cuando Jeffrey Fairchild está herido o molesto, siento tristeza. Cuando veo a Jeffrey Fairchild, la alegría florece en mi corazón. Cuando él me ve, puedo sentir la alegría en el suyo también. Fin. Gracias por pasar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo.